Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer seminario de INVI, donde hablemos de por qué los hombres pueden tener cáncer de mama. Antes de empezar, me presento, yo soy Víctor Rodríguez, soy también paciente de cáncer o impaciente de cáncer, en este caso no de cáncer de mama, de otro tipo de cáncer, y estoy aquí esta tarde para acompañaros, para dinamizar este coloquio, que ahora enseguida conoceréis a las personas que nos acompañarán. Y también estoy en la parte técnica, así que antes de nada os pido disculpas si hay algún error técnico, porque bueno, tengo que estar un poco como hombre orquesta. Llevo muchos años vinculado al tercer sector, formo parte de la Junta Directiva de INVI y de verdad que muchísimas gracias a todos los que estéis aquí. Y de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes a los que estéis en directo y buenos días o buenas noches si nos veis en diferido en otro momento, porque ya sabéis que este seminario, igual que los dos próximos que realizaremos, se grabarán y lo podréis ver a través de todos los canales de INVI. Voy a presentar a una de las personas que nos acompañará, que es Marius Soler. Marius, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los que os habéis conectado y muchísimas gracias, de verdad. Ha sido preparado con mucha ilusión y esperamos que el contenido que va a ser distinto. Vamos a empezar de lo básico, de por qué los hombres también podemos tener cáncer de mama, pues os guste y sea de vuestro interés. Pues muchas gracias, Marius. Y sí, los hombres también tienen cáncer de mama. Además, es algo que cuando yo lo sigo contando a las personas que me rodean o de mi entorno, ya sea profesional o no, se siguen sorprendiendo, ¿no? Dice, ¿un hombre con cáncer de mama? Digo, pues sí, es que los hombres tenemos mamas, ¿no? De eso hablaremos ahora con nuestros invitados. Antes que nada, dar las gracias a las sociedades científicas, a los grupos científicos que nos avalan, en este caso GECAM y Solti, y por supuesto también a las empresas que han apostado por INVI, como son Daiichi Sankyo, Novartis y Pfizer. En este sentido, queremos destacar que estas empresas no participan ni en el diseño del proyecto, ni en la elección de los ponentes, ni, por supuesto, en los temas que abordamos en los seminarios. Y también decir que todos los ponentes que participan en estas jornadas lo hacen de una forma completamente altruista, así que doblemente gracias, aunque ahora saludaremos en persona cuando nos conectemos, por regalarnos vuestro tiempo y vuestro conocimiento para que estos seminarios sean un éxito y se puedan llevar a cabo. A los que nos estéis viendo en directo, podéis participar en directo, valga la redundancia, a través del chat que tenéis en la mayoría de los casos a vuestra derecha del canal YouTube. Tenéis un chat, podéis escribir las preguntas y las iremos introduciendo a lo largo del coloquio. Porque esto es un coloquio, no será una ponencia al uso, donde hay un PowerPoint y una persona dando una ponencia, sino al contrario, será un coloquio abierto, donde todos participamos, evidentemente los cuatro que estamos en directo, y vosotros podéis hacerlo a través del canal de YouTube. Como decía anteriormente, este seminario, como los dos próximos que se realizarán, que os diremos luego fechas y el tema que se tratará, se quedarán grabados y los podréis ver en diferido a través de los canales de INVI. Y si os parece, y para no dilatar más la tarde, si te parece, Marius, damos la bienvenida y damos las gracias a las dos personas que nos acompañan, como son María Vidal. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Juan. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues para introduciros, yo creo que mejor que hacerlo yo, que cada uno de vosotros os presentéis y digáis qué relación tenéis con INVI, por qué estáis participando hoy aquí y, bueno, qué relación tenéis con el cáncer de mama. Si te parece, empezamos por María, por darle la palabra a Juan, con tu permiso. Muchas gracias. Pues yo soy María Vidal, soy oncóloga médica de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Clínic. También soy profesora asociada a la Universidad de Barcelona y soy miembro de la Junta Directiva de Solti, donde participamos en el desarrollo de ensayos clínicos desde un punto de vista muy académico, intentando dar respuesta a preguntas que nos surgen el día a día. Y mi relación con INVI yo creo que parte desde el inicio de INVI, porque un día hace ya unos cuantos años pues apareció un paciente en mi consulta y me dijo, bien, cuando solucionemos lo mío yo tengo algo que hacer y yo quiero dar visibilidad a esto y quiero crear una asociación y quiero pues que todo difundir que realmente esta enfermedad existe en el varón. Así que creo que he visto cómo se ha gestado y cómo ha ido creciendo esta gran aventura de Marius, que nos ha llevado a todos dentro del barco y el barco navega de una forma cada vez más sólida. Totalmente. Muchas gracias, María. Pues Juan, es tu turno.
Bien, yo soy médico, ginecólogo, jubilado, tengo 75 años y a los 70 decidí que ya hacer partos a la noche era muy, muy pesado y realmente pues soy además paciente de cáncer de mama masculino y soy vocal de INVI. Yo entré en uno de los programas que desarrolla el clínico para tratamientos nuevos, es decir, en mi cáncer hace 8 años estuvo diagnosticado como un tumor inferior a 1,5 centímetros con ganglio centinela negativo y que, por tanto, al ser de tipo hormonal, con una medicación como era el tamoxifeno, era suficiente. A los 2 años, de todas formas, la medicina no es una ciencia matemática, aparecieron metástasis en la columna, en una vértebra de la columna, en una vértebra y después en las costillas. Y tuvimos que cambiar todo y entré en la fase de tratamiento con inhibidor de ciclinas, etcétera, que son de los tratamientos que sigo actuales. Por tanto, yo no recibí ni radioterapia ni quimioterapia y llevo, digamos, una vida de calidad aceptable con la medicación que hago. Pues muchas gracias, Juan, y qué importante, ¿no? Que también cuentes un poco tu experiencia, estos años que has vivido con el cáncer de mama para todas estas personas que nos están viendo y que tal vez hoy han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Como decía anteriormente, cuando comentas en tu círculo cercano o no que conoces a hombres con cáncer de mama, la gran mayoría, siguen pasando aún, se sorprenden. Entonces, por lo tanto, este coloquio vamos a ir a la parte más básica. Entonces, Juan, si te parece, empezamos contigo. Vamos a hablar de anatomía y de biología humana. Como ginecólogo, ¿nos puedes explicar cómo es la gestación? Es decir, ¿qué pasa durante estas primeras semanas o meses respecto a las líneas mamarias y la formación del sexo? Bien, nosotros provenimos de una célula, la célula más grande que tiene nuestro organismo es el óvulo, son aproximadamente 300 micras, y esa célula cuando se fecunda empieza a hacer una serie de cambios, es decir, hace una primera división en 2, después en 4, 8, 16, etcétera. Llega a una fase en que ya hay bastante división que se llama mórula. El nombre viene de que se parece muchísimo a una mora, cuando veis una mora salvaje, y ahí empiezan los cambios después que van a dar lugar a un ser vivo, pero además diferenciado en hombre o mujer. Los cambios son muy rápidos y muy precoces. Actualmente la embriología, que cuando la estudiábamos en medicina era muy primitiva, pero aparte de todo era un rollo porque no tenía imágenes directas, actualmente al estudiar perfectamente la fecundación in vitro, todos esos pasos y que tienen que coordinar perfectamente en el momento que hacen una transferencia de un óvulo de estos fecundados que tiene que ir al útero materno para después desarrollarse como embrión, conocen perfectamente todos estos pasos día a día. Curiosamente, cuando empiezan los cambios, hay un tejido que se convertirá en la parte externa, por ejemplo, que se llama ectodermo, ecto quiere decir por afuera, y será la parte externa, será el sistema nervioso, será la piel, etcétera, y la mama. Hay otra parte que es el mesodermo, que es la parte central, y hay la parte que es el endodermo, que es la parte interna, la que está interna. Cada parte de esta se diferencia en unas cosas diferentes. El endodermo, por ejemplo, pues dará lugar a las glándulas endocrinas, a los pulmones, etcétera, etcétera, órganos. La parte externa, lo que decíamos antes, dará lugar a la piel y sobre todo quiero pararme ahí porque ahí es donde estará la zona mamaria. Muy precoz, en días, cuando empiezan los cambios, se producen 2 líneas en el organismo que van más o menos desde donde empiezan los miembros superiores, donde empezarán los miembros superiores, hasta los miembros inferiores, que los ingleses le llaman Mike lines, o sea, líneas de leche. Sería donde se van a crear las glándulas mamarias. Son 2 líneas. Esas 2 líneas, ya digo, son extendidas hasta que empiezan a hacer una reducción parte de esas células y se van a concentrar en unas crestas que están situadas más o menos donde va a ir la glándula mamaria. Tanto estamos hablando que todavía no ha habido diferenciación en masculino o femenino y por tanto puede ser masculino o femenino. Los que se dedican a fecundación in vitro tienen una cosa muy curiosa, que es que esas células que están observando ese embrión que va creciendo, en principio hay un momento en que crece un poquito más rápido y se dan cuenta que la mayoría de esos embriones van a ser después masculinos y en cambio los que van un poquito más lentos van a ser femeninos. Curiosamente, cuando evoluciona, y tened en cuenta que en la semana sexta, semanas, o sea, son muy pocos días,
nosotros haciendo una ecografía por vía vaginal podemos detectar ya el corazón, el latido cardíaco. El corazón se ve como una sombra, pero ves perfectamente por ultrasonidos el corazón cardíaco. A la semana 6ª. Y a la semana 12 podemos ver, si lo deja ver, porque lógicamente depende de la posición fetal, podemos ver la estructura del feto, o sea, lo que será la cabeza, que en proporción es mucho más grande, pero podemos ver ya el sexo y podemos ver el penis y podemos ver la vulva, si es una mujer. En la semana 12, imagínate qué precoz es esto. ¿Qué pasa con toda esa evolución? Que en principio la glándula mamaria va a quedar en una situación bilateral. Ya digo que, curiosamente, nuestra anatomía y el embarazo, por ejemplo, de una vaca y de una mujer es idéntico por duración, me refiero, son 9 meses. En las vacas también se hace fecundación in vitro, por tanto, bueno, es fecundación directa y por tanto se sabe perfectamente cuando la vaca se ha quedado embarazada, igual que la mujer, y dura 9 meses o puede pasar de los 9 meses, igual que pasa en una mujer. La lactancia es muy similar, pero en cambio la vaca solo tiene una glándula mamaria con 4, lo que sería equivalente a 4 pezones, pero solo tiene una. Y otro animal muy parecido a nosotros, como es por ejemplo el cerdo, la cerda concretamente, mantiene las 2 filas de mamas, o sea que tiene bastantes, puede alimentar incluso 10, 12 cerditos en sus glándulas mamarias porque conserva las 2 filas. Es decir, nosotros la evolución que hacemos depende de muchas circunstancias, tanto en el hombre como en los animales. Pero concretamente en el hombre, nosotros los hombres, nuestro conducto mamario y nuestro pezón va a quedar rudimentario porque las hormonas ahí no han actuado como actúan en la mujer, y en la mujer va, en cambio, a desarrollar la mama. Las hormonas actúan de tal manera que a veces, en el momento del nacimiento, cuando es una niña, su mama está turgente por el efecto de las hormonas de la madre hasta el momento de nacer y dura como 2 o 3 días. Después, esa mama que parece hinchadita en el momento de nacer, después vuelve a quedar completamente plana hasta que después haga definitivamente ya a partir de los cuando le toque. Actualmente nosotros tenemos una menarquia muy precoz. La primera regla las estamos viendo a 10 y 11 años, que consideramos que es muy pronto, y ahí empieza ya el cambio, sobre todo empieza curiosamente por la mama. Es una cosa que a veces en la medicina hay que tener muchísimo cuidado con dar informaciones si no tienes un conocimiento directo. Me encontré una vez una niña de 11 años que venían los padres porque estaban asustados porque decía un cáncer de mama, porque tenía un pecho desarrollado y en cambio el otro no. Entonces alguien le dijo, esto es muy malo, esto es un cáncer. No, no es simétrico y por tanto una mama puede empezar antes que la otra y realmente a veces es asustar a una familia y es en principio incluso a veces tomar decisiones. Más de una vez ha pasado que han retirado ese pensando que era un tumor y era el principio de su mama en un lado. Esto sigue después una evolución, que lógicamente lo conocemos todos, y en principio por el efecto hormonal la mama de la mujer es más grande, tiene unos conductos principales, tiene el pezón, pero tiene las glándulas, sobre todo cuando está dando el pecho, hay unos conductos importantes grandes, otros conductos más pequeños, lobulillos, etcétera, que son los responsables de la lactancia. La diferencia, por ejemplo, cuando aparece el cáncer en la mujer o aparece en el hombre siempre será luminal, será ductal, digo siempre, casi siempre, no es exactamente así, pero no tenemos lobulillos. O sea, cuando aparece el lobulillo es una cosa rara y, por tanto, la doctora Vidal lo dirá después, digna de estudio porque casi siempre va asociada a malformaciones de tipo genético, alteraciones de genes. El nuestro es luminal prácticamente siempre, hormonal también casi siempre, y los síntomas suelen ser un poco diferentes que el de la mujer. El nuestro, en la mayoría de los casos, está relacionado con alteraciones a nivel del pezón, sea secreción, sea cambios en el color de la piel, etcétera. En la mujer predomina el notarse un bultito en la mama, etcétera. También puede haber la aparición como forma de secreción, pero digamos que tanto la manera de formarse como después una serie de evoluciones, o sea, estamos hablando de que el 90 y mucho % nuestro es hormonal, en cambio en la mujer no, en la mujer es un 70 aproximadamente %, la manera de presentarte, la manera de evolucionar es diferente del hombre a la mujer. Por tanto, perdona Juan y Víctor,
entendemos, y quiero que quede claro, me gustaría, ¿vale?, que se forma primero las líneas mamarias que el sexo. Y es de ahí que el hombre también, ¿vale?, pues tiene estas líneas, ¿vale?, que posteriormente, evidentemente, pues la programación es distinta en la pubertad, ¿vale?, pero que en su inicio es igual, ¿vale? Que mucha gente se pregunta, ostras, ¿y el hombre por qué tiene pezones? ¿No? Vamos Ejemplo a... claro y visible. Sí, sí, vamos ahí un poco ahora, ¿no? Pues seguimos con Juan. Yo también quería un poco apostillar de esa parte, ¿no? Que los hombres tienen línea más... las personas se forman la línea mamaria antes que el sexo, ¿no? Que es algo curioso que tampoco desconocía por completo y la verdad es que me ha llamado la atención. Bueno, a mí me lo dijo María, en un webinar, yo creo de los anteriores, lo repito siempre, me quedó buenísimo, vaya. Formación top. Juan, a ver si somos capaces de las personas que nos están viendo, que desconocemos completamente, lo que vuelvo a decir, las mamas, líneas mamarias. ¿Qué son las líneas mamarias? Es decir, porque estamos hablando de líneas mamarias aquí como si lo supiéramos. Y en el caso del varón, una vez que están formadas, ¿de qué nos sirven a nosotros las líneas mamarias o las mamas? Pues realmente yo no sé si la humanidad evolucionará tanto que llegue un momento en que el hombre pueda hacer lactancia, pero la base la tiene. Quiero decir, tiene la base de el conducto, tiene la base de lo que es una mama y entonces, en cierta manera, está preparado para algo que pudiera acabar en tener que hacer lactancia. Esto realmente en este momento parece una cosa muy paradójica. Yo, tal como van evolucionando las especies, tampoco le diría que sea tan paradójica. Pero en principio, el formarse las dos líneas es algo que en principio estaba pensado para una cosa, al diferenciarse después en sexo, eso se queda, en el hombre se queda como un poco atrofiado y en la mujer sigue evolucionando hacia una mama que está preparada efectivamente para lactar en este momento. Pero quiero decir, claro, decimos, ¿cómo evolucionan las especies? Bueno, ¿cómo la tortuga llegó a hacerse un caparazón para defenderse de los otros animales? Pues no, esos pueden ser millones de años. Lógicamente lo que no podemos saber es lo que va a pasar, pero teóricamente puede pensarse en que pueda pasar que un hombre con el tiempo evolucione de tal manera que haga lactancia por necesidad o porque la especie tiene necesidad de que lo haga. Perfecto, o sea que ahora mismo no tiene ninguna función, ¿no? No, en principio no tendría una función concreta porque está suplida por la otra parte. Es decir, en este momento no hay la necesidad, pero realmente la preparación sí que existe y es lo que decimos. Las líneas se han formado, se han atrofiado en los dos exactamente igual, se forma el acúmulo en las crestas y en la zona donde está situada la mama justo por encima de la musculatura y realmente después la evolución depende de los cambios hormonales que vengan después. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Perdonad si os apostillo las cosas que decís, pero es para que, ¿no? Para que se entienda bien y contextualicemos bien para las personas que nos ven que tal vez, vuelvo a decir, no tengan ni idea de lo que estamos hablando y llegan aquí y, bueno, quieren saber bien desde el inicio, desde la base, que es una mama y el hombre tiene cáncer de mama y demás. Entonces, en tal caso, Juan, ¿nos puedes dar una diferencia o explicar la diferencia entre un pectoral y una mama? ¿Es lo mismo? No, el pectoral estaríamos hablando de lo que es la musculatura que está debajo. De hecho, la mama está asegurada, por decirlo de alguna manera, por unos ligamentos que hay entre la mama y el músculo pectoral. Hay pectoral mayor y pectoral menor, hay dos músculos pectorales y en principio hay los ligamentos de Cooper que sujetan la mama en cierta manera al músculo. Cuando hablamos de pectorales, realmente estaríamos hablando de la musculatura y cuando hablamos de mama es justo lo que está por encima de la musculatura. Ya sabéis que en la época que no existía la quimioterapia y que se pensaba que el único recurso que tenía una persona que le diagnosticaba un cáncer de mama era la cirugía, se hacía una cirugía bestial, que era llevarse el pectoral, incluso a veces las costillas. Es decir, actualmente no tiene absolutamente ningún sentido, pero la operación que se llamaba de Halsted, antes de que se modificara, antes de que se hiciera menos agresiva, incluía los pectorales, se llevaban la musculatura porque pensaban que ahí podían quedar restos de células y que en principio tenían que sacarlas. La quimioterapia ha cambiado todo esto, pero realmente hay que acordarse un poquito porque la historia está para recordarla. Totalmente. Gracias, Juan. Y lanzo una última pregunta y vamos a preguntarle a María, que nos está mirando, como diciendo yo cuando participo, ¿no? María, tú cuando quieras, por supuesto, puedes participar, decir lo que quieras, que tienes muchísimo conocimiento, por supuesto. Si nos ha quedado claro, pero por volver a reafirmarlo. ¿Cómo sería la sección constitución y función de una mama del hombre versus de la mujer? O sea, ¿en qué se diferencian?
Lo que te decía antes, el conducto principal de lo que sería lo que después va... A ver, te voy a poner un ejemplo que lo entiende todo el mundo. Sí, por favor. Tenemos un árbol. Ese árbol tiene ramas. Esas ramas se diferencian después en ramas más pequeñitas y después aparecen las hojas, etcétera, etcétera. Esa sería la mama de una mujer. Nosotros tendríamos un tronco y tendríamos, como si dijéramos, se nos ha secado todo y nos han quedado nada más las ramas principales. O un conducto principal, que es el conducto que va al pezón, y todo lo demás está atrofiado porque ahí no han actuado las hormonas. En la mujer han actuado las hormonas y han formado un árbol con hojas y todo. Perfecto. Si el volumen sería esto, Juan. Sí, sí. La diferencia en volumen. Sí. Gracias. Perfecto. Gracias, Juan. María, vamos a hablar de cáncer de mama, ¿no? Que es el tema principal, entre comillas, del seminario. ¿Nos podrías explicar, por favor, hazlo como, vuelvo a decir, para personas que no tengamos ni idea de lo que estamos hablando? ¿Nos podrías explicar, por favor, de qué tipo de cáncer de mama masculino, de una manera, como decía, que lo entendamos fácilmente, y en qué se diferencian hombre y mujer y en qué repercute? Vale, yo creo que sí. Mira, para entrar en las diferencias, yo creo que lo primero que vamos a tener es cómo clasificamos el cáncer de mama. Hace unos años, cuando decíamos cáncer de mama, englobábamos a todos los cánceres de mama y se trataban todos igual. Pero en el 2000, parece que hace pocos años, pero hace 24 años, sucedió una cosa, y es que se publicó una gran secuenciación genómica de cáncer de mama, más de 2000 genes que secuenciaban cada cáncer de mama. Y ahí se descubrió por primera vez que el cáncer de mama podríamos decir que tiene entre 4 o 5 tipos. Lo pondremos en 4, que es mucho más sencillo para explicar. Y es importante porque se podría decir que son 4 enfermedades diferentes. Cada una de ellas se va a diagnosticar y tratar de una forma diferente, ¿vale? Entonces, ¿cómo los clasificamos nosotros? Idealmente, de una forma que se pareciera a ese artículo, tendríamos que hacer expresión génica, plataformas de expresión génica para todos los tumores, pero eso no es posible ni está disponible en todos los hospitales del mundo. Con lo cual, un tiempo más tarde se publicaron unas guías para que los médicos que tratamos cáncer de mama, con lo que nos dice el patólogo, podamos más o menos aproximarnos a esos subtipos, ¿vale? Entonces, ¿qué miramos? Miramos receptor de estrógeno, receptor de progesterona, ER2, estos 3 marcadores, y Ki67. Los 2 primeros, aunque no suene mucho, estrógeno y progesterona son las 2 hormonas femeninas por deferencia. Y aquí tenemos un ginecólogo que también puede entrar en el debate, pero son hormonas femeninas. Estrógeno es progesterona y el ER2 es una proteína que está asociada a tumores de peor pronóstico. Y el Ki67 mira, cuando el patólogo mira al microscopio 100 células, nos dice cuántas en ese momento están creciendo. Si una célula crece de un tumor de 100, un 1%, eso es muy poco. Si te multiplicas por 1 te quedas igual. Con lo cual, si tienes 1%, prácticamente no vas a ser un tumor, serás algo muy benigno. En cambio, 100% de células creciendo es un tumor que cada 2 días está duplicándose. Es decir, tiene un alto poder replicativo. Con esos marcadores, nosotros así, estrógeno, progesterona, ER2 y Ki67, vamos a clasificar los tumores. Entonces, si no tiene estrógenos, no tiene progesterona y no tiene ER2, triple negativo, facilito, los 3 negativos. Lo clasificamos por lo que no sabemos que tiene. En realidad, esos tumores es una amalgama de tumores que no conocemos. Para el cáncer de mama del varón, es verdad que nos preocupa muy poco porque estos prácticamente son inexistentes, ¿de acuerdo? En el cáncer de mama en mujer representan un 15% de los tumores, en mama menos de 1, son muy, muy poco frecuentes. Vamos a otro grupo. He dicho estrógenos, progesterona y ER2. Serían los ER2 positivos. ER2 positivos, ¿por qué? Porque tienen esa proteína en la superficie de la membrana. En cáncer de mama en la mujer representan un 15%, cáncer de mama en el varón un 8, 6, varía entre las series, pero probablemente menos del 10%. Y nos queda en el varón el 90%, el gran grueso, que en la mujer representa el 70%, que serían los tumores que en la población general oiremos como tumores hormonales, ¿no? Lo que decía Juan, mi tumor fue hormonal. Pues, ¿qué es hormonal? Es que en la superficie de las células vemos que expresan estrógeno y progesterona. Es decir,
los tumores se alimentan, por decirlo de una forma muy sencilla, se alimentan por esas hormonas. Entonces, lo primero que nos preguntamos todos es, ¿y por qué? Si son hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, es el tumor más frecuente en hombres, 90% y un 70%. Hay muchas causas desconocidas a día de hoy. Pero a los hombres y las mujeres, aunque mayoritariamente las mujeres tengamos circulando estrógenos en nuestro ciclo, estrógeno entra la progesterona, en el embarazo más progesterona, también tenemos testosterona, que es la hormona femenina, aunque en bajas cantidades. Los hombres también tienen, aunque menores cantidades, pueden tener estas hormonas femeninas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha dicho Juan también de las diferencias lo ha explicado muy bien, ¿no? O sea, el lobulillo donde se fabrica la leche da lugar al carcinoma lobulillar y el ducto, que es el conducto que lo expulsa hacia el exterior, da lugar al ductal. Lógicamente, como en el varón no se desarrolla en el momento de la lactancia ni esa glándula se desarrolla, el lobulillo se queda chafado y menos de un 2% son lobulillares y la gran mayoría son ductales. Es decir, varón, 90% hormonales y 98% ductales infiltrantes. ¿Vale? Gracias, María. Pues aprovecho para una pregunta que nos ha entrado atrás del chat. Chema nos dice, si el estrógeno, además lo has comentado, si el estrógeno es una hormona femenina, ¿por qué lo tenemos nosotros tan elevado? Dice, yo tengo un 99% de estrógenos. No, estamos confundiendo lo que tiene el tumor. Es decir, él no tiene un 99% de estrógenos. Y Juan, siéntete libre porque tú eres ginecólogo y sabes mucho más del ciclo fisiológico femenino y de la mujer. Una cosa es por lo que se alimenta el tumor, diríamos. Lo que tiene ese varón es que su tumor, las células del tumor, están expresando en un 99% en la superficie de la célula el receptor de estrógeno. Es decir, se alimentan por ese estrógeno. Pero eso no significa que en su sangre circulante haya un 99% de estrógenos. No, exacto. Sí, el Chema, tranquilo, si te haces un análisis de sangre y miras estrógenos, prácticamente ni los detectas. Te saldrá ligeramente positivo, pero no. Lo que decía la doctora Vidal, esa es una expresión de las células ya alteradas. Es decir, no que tú tengas eso en tu organismo, sino que está en la parte que es tumoral y en la parte que has hecho el cambio. Exacto. De hecho, esto es algo también muy común cuando diagnosticamos a pacientes de 80 años. En esa población de pacientes el cáncer más frecuente es el hormonal. Y entonces, claro, tú le dices que tiene un tumor que se alimenta por estrógenos y las pacientes dicen, pero si yo no tengo estrógenos en mi organismo. Pues tienen poquito, como dice Juan, haces una analítica y tienen 5 o 6, poquísimo, pero algo hay, no podemos decir que no haya nada. María, perdona, aprovecho una incisión. Has hablado del Ki-67, ¿nos puedes explicar llanamente qué sería? Sí, muchas gracias porque ahí me he quedado en el hormonal y no he entrado en más. Cuando ya sabemos que un tumor es receptor de estrógeno o progesterona positivo, que es hormonal, ya sabéis que a los médicos nos gusta ponerle nombres exóticos a las cosas, entonces no le llamamos hormonal, le llamamos luminal. ¿Vale? También tiene un sentido porque se forma en el lumen de las células, pero bueno, se llama así. Lo vamos a subdividir en dos tipos. El A, que sería, por decirlo, el de mejor pronóstico, el que es mucho más hormonal, o el B, que es un poquito más agresivo. Y para eso es donde entra en juego este Ki-67, este marcador de proliferación de células. Todo lo que sea por debajo del 14-20%, que como os podéis entender, si de 100, 14-20% están replicando, es un ritmo bajito de crecimiento, será un tumor luminal A y diremos like, porque si lo hacemos por inmunohistoquímica, diremos like porque se parece a, del término inglés. Podrías decir que un tumor es luminal A cuando tienes un test de expresión génica que lo confirma. Por contra, todos aquellos tumores más proliferativos que tienen Ki-67 por encima del 20% serán aquellos tumores luminales B, que típicamente, además de hacer tratamientos con tratamiento que bloquea las hormonas, no vamos a decir hormonales, que bloquea las hormonas, tendremos que añadir algún tipo de tratamiento con quimioterapia porque son mucho más replicativos. Y aquí quiero hacer un inciso, y es que nosotros estamos haciendo una recogida de casos, de los casos de Hospital Clinic, pero nos hemos asociado con un grupo chileno en el que queremos comparar si realmente las plataformas genómicas nos aportan igual información en varones que en mujeres. Y, aunque la serie de momento es pequeña, vamos a enviarlo a comunicar en un congreso,
ya parece que tiene mucho más interés hacer una plataforma genómica en un hombre que en una mujer, que lo tiene también, porque con el Ki67 solo en los varones podría ser imperfecta la clasificación. O sea que este sería un primer punto que, si realmente lo validamos y lo demostramos, sería para decir a la comunidad de oncólogos que deciden si quimio o no, cuidado. Aunque tenga un Ki67 del 30, haz una plataforma genómica para asegurarte que es un luminal B o lo contrario, para poder hacer un tratamiento lo más personalizado de acorde al tumor de cada persona. O sea que cuando miramos en la biología del tumor empezamos a ver cambios. No podemos extrapolar. O sea, mi punto de vista es que no podemos seguir haciendo lo que se hacía en el pasado, que es extrapolar todo lo que hacemos en mujeres y pensar que va a funcionar de forma idéntica en hombres, porque no es así. Gracias, María. Nos dice Chema, dice gracias. Dice, ya pensaba yo que era una hormona andante. Muchas gracias. Entonces, queda claro que hay una gran diferencia, o que hay diferencia entre el cáncer de mama de masculino y femenino, ¿no? Sí. Vale. Sí. Por lo tanto, si hay diferencias, ¿en qué afecta en primer lugar? Luego, y si hay diferencias, ¿deberían tratarse los hombres de distinta manera a las mujeres? ¿O se hace así o no se hace así? Bueno, como he dicho, de momento he hablado solo de diferencias en incidencia. He hablado que, ¿no?, que más del 90% de tumores son hormonales en los varones y que luego dentro de esos luminales A y B habría que mirar un poquito más dentro. Entonces, en cuanto al tratamiento, históricamente se ha asumido que si un tumor hormonal se trataba igual que el de las mujeres, que es donde había más datos. Sí que es cierto que, por suerte, en los últimos años hemos avanzado y ya tenemos guías propias para el tratamiento de cáncer de mama en el varón. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de un cáncer de mama hormonal, el cáncer de mama es igual, tiene receptor estrógeno y progesterona, pero el lugar, el huésped donde vive ese tumor no es igual. La vía hormonal de un hombre y la vía hormonal de una mujer es diferente, con lo cual el bloqueo hormonal que tenemos que poner no puede ser el mismo para una mujer premenopáusica que para un varón, o tratar a una mujer posmenopáusica igual que un varón. Y ahí es donde sí que se debe insistir, y yo a veces veo segundas opiniones en las que se ha asumido que un varón de 60 años se tiene que tratar igual que una mujer de 60 años y el tratamiento no ha sido el adecuado, porque aquí tenemos que tener en cuenta que en función del tratamiento que demos, o se hace tratamiento con tamoxifeno exclusivo como tratamiento hormonal, o si quieres hacer un tratamiento con un inhibidor de aromatasa tipo letrozol, anastrozol, tendrás que suprimir la conversión de hormonas y tendrás que bloquear los testículos. Tendrás que poner un bloqueador. Y eso, en ocasiones, ves que no lo han puesto, que han puesto solo el inhibidor de aromatasa. Entonces, es que el tumor de varón es resistente, ¿no? Es que quizá el tratamiento que se ha puesto no era el adecuado. Con lo cual, ahí súper importante hacer hincapié a que la forma de tratar a unos y a otros debe ser diferente, sobre todo cuando tenemos en cuenta cómo se debe bloquear la vía hormonal. Para ello tenemos que pensar primero cómo funciona y dónde llegan a tener los varones y las mujeres esa fuente estrogénica. Entonces, todos los oncólogos saben que las mujeres premenopáusicas la mayor fuente estrogénica es de ovarios y que las mujeres posmenopáusicas lo tienen de la grasa periférica y de otra conversión, pero en el varón no todo el mundo tiene claro cuáles son las fuentes estrogénicas, y yo creo que es sumamente importante para tratar adecuadamente. Perfecto. No sé si, Juan, tienes que hacer algún comentario sobre el Sí, tema. sí, tengo mucho interés, además, no solamente de ahora, sino con el tiempo, con la doctora Vidal, porque sé que es experta. Y a mí me sorprendió, quizá lo conoce también ella, es un trabajo que se publicó no hace mucho, pero que ha pasado un poquito inadvertido, de una doctora australiana, creo que se dice Heike, de Adelaida, que estaba estudiando un trastorno muy típico femenino, que son los ovarios poliquísticos. Es un trastorno típicamente hormonal y en gente joven les crea muchos problemas porque si no se trata correctamente, incluso después tienen problemas de fertilidad, etc. Ella descubrió que en estas mujeres todos los tratamientos que habían probado a veces funcionaban, a veces ni eso, o a veces incluso empeoraban. Entonces probó un análogo de andrógeno, de hormona masculina, y mejoraban de manera espectacular. Ella, que también tocaba el tema de los cánceres, etcétera, probó en una serie de hombres
el recetar análogo de andrógeno en vez de inhibidor de aromatasa. Y ella lo que había dicho es que había encontrado que el análogo del andrógeno bloqueaba el receptor de estrógeno exactamente igual que si dabas un inhibidor de aromatasa. Si esto realmente es cierto, que ya digo que no está ni estudiado en una fase 3, etcétera, como para poder decirlo, pero si es cierto, es una cosa que nosotros, Marius, en nuestra organización estamos, porque somos hombres todos, que en principio nosotros recibimos bloqueo hormonal completo. Y entonces, ¿qué pasa? En una persona de mi edad no es tan importante, pero en una persona como Marius, que ha cumplido recientemente 50 años, le estás bloqueando toda una serie de cosas. El área sexual, por supuesto. Estás produciendo, según el tiempo que lleva el tratamiento, una castración. Entonces, claro, esto tiene, independientemente del área sexual, la falta de andrógenos en un hombre te produce cosas que yo he experimentado. Pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza física, etcétera, etcétera. Toda una serie de trastornos. Y que, lógicamente, nosotros, ya digo yo, el tratamiento para mí me ha ido bien, pero tiene efectos colaterales, lo mismo que hablábamos antes de que hay tratamientos que para mejorar el calcio te pueden perjudicar y te producen alteraciones en la mandíbula. Entonces, todos estos efectos colaterales cada vez los tenemos que tener más en cuenta y cada vez, al ser hombres los que recibimos una medicación que a nosotros nos bloquea, en principio intentar de buscar alguna solución para detener el efecto estrogénico, que en eso estamos totalmente de acuerdo, hay que detenerlo porque es lo que mantiene la actividad en el tumor, pero buscar algo que no nos dé esto. Va también en parte de que a las mujeres, cuando le provocas el bloqueo hormonal, le bloqueas también la parte de testosterona que tienen ellas. Y estas mujeres, yo lo sé por experiencia de la consulta, pierden totalmente la libido. Y por tanto, también es importante que esto se toque, yo creo que en las mujeres. Buscar algo, y ahí está la ciencia para hacerlo, en que puedas bloquear las hormonas, digamos, estrogénicas y progesterona, sin bloquear la parte que tenemos de testosterona y no crear ningún problema añadido. O sea, quiero decir que en ese sentido buscar sobre todo una mejora en lo que hablábamos, el área sexual, la libido, etcétera. Sí, esto es algo que es complicado porque es difícil bloquear una vía sin bloquear los efectos secundarios. Por supuesto que yo esto lo vi en el grupo australiano, pero hasta donde yo he visto no han publicado más datos. Era una serie muy pequeñita, creo recordar, con pacientes con enfermedad avanzada. Lo que habría también ir a mirar es el porcentaje de tumores hormonales, que no, desconozco si está publicado, lo buscaré, de tumores hormonales del varón que expresan el receptor de andrógeno. También esto es algo importante porque sí que es verdad que en mujeres, en algún tipo en concreto de cáncer de mama, en el triple negativo, hay tumores que expresan andrógenos y que bloquear el andrógeno puede funcionar. Al final, por la conversión a nivel de la suprarrenal está todo relacionado. El andrógeno, la testosterona, todo acaba, bloqueas una vía y te acaba bloqueando. Y por supuesto, los efectos secundarios y colaterales de tratamiento hormonal, de hecho, es la mayor causa de abandono y no adherencia a los tratamientos. Sí. Y es así, es una cosa que hace que se abandonen de forma precoz. Hay numerosos estudios en este momento en mujeres, porque realmente la incidencia de cáncer de mama en mujeres de menos de 40 años, por ejemplo, ya supone el 10% de la población y prácticamente todas les suprimimos la función ovárica e inducir una menopausia a alguien de menos de 40 años conlleva muchos problemas, la esfera sexual por supuesto, pero pues muchos otros como la salud ósea, y esto se está estudiando, pero a día de hoy parece difícil pensar que tú puedas llegar a suprimir la vía hormonal sin tener en cuenta, bueno, no produciendo efectos secundarios. Yo creo que todo llegará porque se están desarrollando nuevas moléculas, cada vez va más rápido, que van directas a una parte del receptor. O sea que espero que llegue, pero sin duda yo creo que sí que debemos tener, además estamos luchando por tener consultas de sexología tanto para varones como para mujeres. El problema es que el sistema público, pues ya lo sabemos que no tenemos la suerte de poder tener un nutricionista o un sexólogo, pero por supuesto es una parte más de la calidad de vida cuando hablamos de tratamiento de una persona afectada de cáncer. Pues muchas gracias a los dos. Nos siguen llegando preguntas. Antes de continuar, Chema, la misma persona de antes, nos pregunta, dice, a mí me hicieron Oncotype antes de decidir el tratamiento. Dice, ¿eso es correcto? Sí, eso es correcto. ¿Podéis contar lo que es Oncotype para los que no? Cuando he hablado de plataformas génicas,
una plataforma génica del tumor, vamos a separar la del tumor que la de la persona, digamos. Una plataforma génica del tumor es un test genómico que lo que hace es mirar los genes del tumor, lo que he dicho antes. En vez de que el patólogo nos mire al microscopio receptor estrógeno, progesterona, ER2, eso se debe hacer siempre, es obligado, pero vamos a ir más allá y vamos a mirar ese ADN del tumor, vamos a ver qué genes están expresados más que otros. Normalmente se mira RNA, entonces tenemos varias plataformas disponibles que se solicitan en tumores, los típicos del varón, los tumores hormonales, para decidir si tienen que hacer quimioterapia o no. Por eso he insistido que es el punto donde son más, aportan más información. Y estas plataformas genómicas hay varias. Oncotype es una de ellas, que se hace en Estados Unidos. Mira 21. MamaPrint es otra plataforma que mira 71 genes, se hace en Holanda. Prosigna, que es un test genómico que mira 50 genes, que lo tenemos en varios centros, está externalizado, aquí en Barcelona en varios centros lo hacemos, y después Endopredict. Son todas plataformas genómicas que serían útiles. En este caso está bien hecho hacer un Oncotype para indicar el tratamiento. Por lo tanto, lo que le hicieron a Chema está bien hecho. Sí, perfecto. Gracias, Puedes María. quedar tranquilo, Chema, puedes quedar tranquilo. Sí. Y gracias, Chema, por las preguntas. Nos preguntan, ¿por qué la incidencia del cáncer de mama masculino es menor que el de la mujer? Bueno, pues es un poco relacionado con lo que ha dicho Juan inicialmente. Todos tenemos mamas y estamos preparados porque en el momento que se crea esa línea de la leche, nadie sabe lo que va a ser ese embrión. Y después en la adolescencia, por el efecto hormonal que todos sabéis, estrogénico en las niñas, testosterona en los varones, es donde se hace el mayor desarrollo. Entonces va asociado a ese mayor desarrollo de la glándula mamaria en las mujeres, que en el hombre pues hay un tejido mamario que normalmente es mucho más pequeño, menor porcentaje de tejido mamario, menor riesgo y además menor a estímulos hormonales. Pues la mujer continuamente estamos, cada ciclo vamos subiendo estrógenos, bajando, hay embarazos, hay lactancias, hay ceses de lactancia, es decir, la glándula femenina sufre muchos más cambios aparte de un gran mayor volumen, por eso el riesgo es muy diferente entre los hombres y las mujeres. Muchas gracias. Nos entra una pregunta y es, ¿cuál es la importancia del autoexamen de mama en hombres y cuál es la frecuencia recomendada? La hace Isabel. Imagino que será hija, mujer. Bueno, yo creo que igual que en las mujeres está muy establecido que tendría que ser mensualmente, no lo hace prácticamente nadie, tras la menstruación. En los varones no está establecido el periodo. Yo siempre creo que conocerse es lo más importante y en un varón es más fácil, ¿no? Porque tú al final te duchas cada día y puede ser que un día no, pero al tercero seguro que dices, hoy que tengo aquí. Entonces, ante ese hoy que tengo aquí, el conocer que, lógicamente, si es algo doloroso y ha aparecido hoy, puedes esperar una semana, porque si es un forúnculo infectado, todos sabemos que cederá, pero si eso persiste, es motivo o debería ser motivo de consulta y no pasarlo desapercibido y no asumir que será un lipoma de grasa y no será nada. Yo creo que a tenerlo en mente, más que un tiempo a autoexaminarse, pues al final, pues eso, todos nos duchamos y nos conocemos. Ahora aprovechando esta pregunta que es muy buena, y con Juan muchas veces lo hemos hablado, ¿no? María, los hombres realmente tenemos bastantes problemas dado por el poco volumen de mamario, ¿vale? Pues realmente para hacer la mamografía, ¿vale? ¿Se podría algún día pensar en sustituir por una ecografía? Yo, por ejemplo, tardan 45 minutos. Bueno, a día de hoy, yo creo que en el futuro esto cambiará porque están desarrollando nuevos mamógrafos. Quiero decir, el tema, si una mamografía es dolorosa en una persona que tiene mamas, pues una persona que no tiene prácticamente, el estar ahí, bueno, es algo que quien se ha hecho una mamografía alguna vez en la vida me entenderá. A los que no se lo hayan hecho, no os lo podéis imaginar lo doloroso que es. Entonces, si es doloroso
cuando se tienen mamas, realmente para los varones es mucho más. A día de hoy se están desarrollando nuevas tecnologías, pero a día de hoy hacer solo una ecografía no sería suficiente porque la ecografía puede haber microcalcificaciones, cosas que no sea capaz de detectar. Entonces, es por eso que se sigue insistiendo en hacer la mamografía en el seguimiento. Sí, a raíz de esto yo quiero comentar una cosa que va en lo que dice María. A ver, en principio el método diagnóstico continúa siendo la mamografía por lo que dice ella. Hay unas imágenes, microcalcificaciones que son típicas de sospecha que solo las detecta la mamografía, no lo detecta la eco. Pero estamos hablando del hombre que ya ha notado algo. El hombre que ya ha notado algo, para hacerse una mamografía, en principio podría estar esperando porque el mamógrafo tiene un tiempo limitado, es molesto, etcétera. Ese hombre sí que sería el candidato idóneo para que de entrada hacerle una ecografía porque ya podía tener un diagnóstico. Y aprovechando la ecografía, en el mismo ecógrafo tienen una aguja que la pueden acoplar y pinchan ya y hacen una primera punción, incluso biopsia, que pueden hacer ya una biopsia y analizar el tejido. En el hombre que cuando aparece algo en la mama hay que estudiarlo siempre, porque la mayoría de las veces va a ser algo. Es decir, el hombre no tiene una alteración hormonal porque no tiene ciclos hormonales y, por tanto, en la mujer lo que tú tocas como un quiste, al pasar de la regla desaparece el quiste porque es un efecto hormonal. En el hombre eso no existe, por tanto, en el hombre cuando aparece algo, sea una secreción mamaria en el pezón, sea un nodulito, siempre hay que estudiarlo, siempre. Lo que habíamos dicho también, y tiene relación con Mario, es que el hombre en muchas empresas, si trabaja en una empresa, hacia los 50 años casi siempre le hacen una revisión y le hacen un electrocardiograma, le miran la tensión, etcétera. Yo creo que si tiene antecedentes de cáncer de mama, sean masculinos o femeninos en la familia, sería un buen momento para pensarle hacerle alguna exploración complementaria. Pues muchísimas gracias a los dos. Estamos en los últimos 14 minutos del seminario, un poquito menos, porque nos tocará despedirnos. Nos ha entrado un par de preguntas de asistentes, pero hay una pregunta que sí nos gustaría hacer a María antes de que nos despidamos, y es ¿hacia dónde se debe dirigir o se debería dirigir la investigación para obtener más conocimiento de la enfermedad? Bueno, yo creo que lo que debemos es aunar fuerzas, es decir, de poco sirve que yo tenga mi serie de 30 varones tratados en el Hospital Clinic, el hospital de al lado tenga su serie, pues ahora comunican en el Congreso en San Antonio datos de otra serie que estaban un poco haciendo lo mismo que nosotros. Yo lo que estoy intentando trabajar es hacer un esfuerzo colaborativo y también a través pues, de grupos académicos. HEICAM ya tiene también datos, a través de SOLTI vamos a intentar también pues, hacer esfuerzos. Lo primero es ir todos juntos, porque si no, al final, algo que es menos frecuente, si vamos haciendo por separado, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Lo segundo es intentar conocer mejor de lo que conocemos a día de hoy, cómo son los tumores y cómo responden a los tratamientos. Es decir, ¿son más endocrinos resistentes que los de las mujeres o es que no estamos bloqueando bien la vía o es que tenemos menos adherencia porque hay abandono de tratamientos y algunos varones a lo mejor no se atreverán a decirnos que han abandonado? Es decir, vamos a estudiar qué está pasando. Y yo creo que tiene que ser un esfuerzo grande, colaborativo. Y bueno, estoy trabajando en ello, en unir esfuerzos de hospitales a los que conozco, hacer un grupo en el que intentamos ver en directo con todos estos varones, y aquí sí que pediré la ayuda también de INVI para que me ayude a difundir y se acerquen a nosotros y podamos ver un poco en directo qué es lo que está sucediendo para intentar cambiar un poco el rumbo pues de la enfermedad, si podemos. Qué bueno. Muchas gracias. Evidentemente. Muchas gracias, María. Hay dos preguntas más. Una habla sobre calidad de vida, pero los haré después. Aquí dice, ¿qué papel juega la genética en el cáncer de mama masculino y cuándo se debe considerar la evaluación genética? Nos la hace Pedro. Bueno, cuando hay un cáncer de mama en el varón, las guías han ido cambiando. A día de hoy, cáncer de mama en el varón, todas las guías están de acuerdo que es criterio de remitir a unidad de consejo genético. Puede ser que no haya más casos. Antes era que hubiera algún caso en la familia, ahora ya cáncer de mama del varón se debe valorar.
si en el cáncer de mama en la mujer decimos que un 5% son hereditarios, en el varón el porcentaje es superior, ¿vale? Incluso puede doblar, puede estar en torno al 10. Entonces, varón y cáncer, siempre derivar a unidad de consejo genético para hacer, ahí es donde explico la diferencia, un estudio genético de la persona, de las células que tú has heredado y por tanto vas a pasar a tu descendencia. No estudio genético del tumor, que es lo que hablábamos antes, es tú. Tú tienes un mayor riesgo porque tienes alguna mutación en un gen, eso es lo que vamos a mirar. ¿Por qué? Porque a día de hoy, para personas portadoras de mutaciones genéticas, aparte de seguimientos más específicos, de cirugías profilácticas que decidan hacer una mastectomía de otro pecho, también tenemos tratamientos dirigidos que son diferentes, con lo cual, por todo esto, los varones deben ser remitidos siempre a unidades de consejo genético. Gracias. Una pregunta que yo creo que es para los tres, pero yo creo que Marius y Juan aquí tienen mucho que aportar. Dice, ¿cómo afecta el cáncer de mama, evidentemente en hombres, a la calidad de vida del paciente y qué recursos de apoyo están disponibles? Bueno, si me perdonas, Juan, aquí, por la experiencia que tenemos, encontrar entre iguales, ¿vale? En este caso, pues como asociación INVI, ¿vale? Se convive mucho mejor con la enfermedad, muchísimo. O sea, a mí me pasó en la enfermedad, pues evidentemente que había muy poca literatura y es que no encontré ningún testimonio para hablar, oye, esto es normal, esto te pasa a ti, esto no. Bueno, es un punto de encuentro que ni nos vemos las caras, es un chat de pacientes activos, realmente nos comportamos como una familia, ¿vale? Y a partir de aquí, pues creo que ayuda muchísimo, ¿vale? Ya no solo a informarse sobre la enfermedad, sino a convivir, ¿no? Al igual, pues con el grupo de acompañantes, ¿no? A veces los olvidamos y son los invisibles y ya no solo son acompañantes, sino que muchas veces llevan la enfermedad del paciente, ¿vale? En nuestro grupo pues tenemos 3 hijas que están en el grupo de pacientes activos porque llevan la enfermedad en todos los aspectos de su padre, ¿vale? Por tanto, yo creo que es importante, se tiene que respetar todo, evidentemente, si uno lo quiere convivir solo o a su manera, pero bueno, yo el consejo personal, el consejo que quien entra en INVI, pues realmente la experiencia es positiva, ¿no? Y había una segunda pregunta, perdona. A ver, perdona. Dice que cómo afecta el cáncer de mama a la calidad de vida del paciente. Esto lo trataremos en el webinar 2, cosa que invito, ¿vale? Donde habrá calidad de vida. Vida o calidad de vida, ¿no? Y calidad de vida, exactamente. O sea, ambas, pues por cáncer de precoz o 2 pacientes con cáncer metastásico, y ahí trataremos esta calidad de vida, evidentemente, pues a fecha de hoy se ha ganado muchísimo. Hay mucho recorrido, como ha dicho María, para estos efectos colaterales y efectos secundarios, ¿vale? Hay que ser un buen gestor para encontrar, y las asociaciones, repetimos, es un agente donde se puede encontrar, porque el pobre oncólogo va por la enfermedad y si encima tiene que derivar a paliar estos efectos secundarios es complicado, ¿vale? Un punto de referencia es una asociación donde se mira en global y los huecos que hay, pues los intentamos llenar, intentar derivar el paciente pues a ejercicio físico adaptado, a nutrición oncológica, donde realmente o a oncología odontológica, odontología oncológica, pues realmente donde estos huecos que estábamos hablando, ¿no? Lo único que nosotros abogamos es esa inclusión, no somos personas con cáncer de mama, ¿vale? Y evidentemente se va mejorando muchísimo y esto lo estamos notando, ¿vale? Y cada vez más. Ya no es, sí que es evidentemente por porcentaje, es el mundo de la mujer, y esto en el tercer webinar lo trataremos, hombres dentro de una enfermedad o con una enfermedad relacionada con la mujer,
¿vale? Pero sí que hay gente estigmatizada, evidentemente, pues es un punto a tener en cuenta a nivel de psicología, ¿vale? Pero digo, la estigma la encuentras o la palías bastante, lo digo, con entre igual, ¿no? Esta persona que está pasando lo mismo que a ti, que ves que no estás solo, ¿vale? Y realmente pues que encuentras este apoyo, ¿no? Totalmente, sí, sí. La importancia de las asociaciones de pacientes Sí. es primordial, porque todos cuando nos diagnostican lo primero que pensamos es, ¿habrá gente viva? ¿No? O habrá gente como yo y qué les pasará, y ya no solo al paciente, sino también, como tú decías, Marius, al entorno, ¿no? Que se sienten muy solos y a veces no saben tampoco por dónde tirar, ¿no? Yo creo que es importante las organizaciones de apoyo y luego seminarios de este tipo que, bueno, que están en la red, que se quedan colgados y que hoy los verá en directo gente y puede ser que dentro de 5 años o dentro de 3 años lo esté viendo personas de la otra parte del mundo, ahora sin perspectivas, pero bueno, arroja un poco de luz, ¿no? Yo creo que es muy importante. Así que seguiremos haciendo este tipo de seminarios y un poco lo que tú decías, el próximo será el 5 de junio, donde será de vida o calidad de vida, y el siguiente será en octubre, que es hombres con una enfermedad relacionada con la mujer. Hablaremos de estigma, de masculinidad y de esos tabús que rodean al cáncer de mama masculino, que aún hay muchos. Estamos ya finalizando. Juan, María, no sé si queréis decir la última frase o reflexión o lo que os dé la gana. Este es vuestro espacio y ya nos despedimos. Bueno, pues yo, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que ha quedado claro, pero quiero reiterar que necesitamos mucha más investigación y más conocimiento para poder buscar soluciones, y que en el siglo XXI estamos hablando continuamente de medicina personalizada y debemos aplicarlo también al cáncer de mama en el varón y no asumir que es igual al cáncer de mama en la mujer. Por suerte, los estudios clínicos han modificado todos en los últimos, diría, 6-7 años, no antes. Ya pone a mujer, hombre, o sea, mujer, hombre, y en cuanto se refiere a la mujer premenopáusica y posmenopáusica, están separadas las categorías, pero los hombres están incluidos. Esto, creedme que hace 6 años, 7, no se podían incluir varones en estudios clínicos, con lo cual íbamos viendo todas las publicaciones sistemáticamente, como va cayendo ahí un 1,5%, van apareciendo, es decir, y de eso nos vamos a nutrir, pero el hacer estudios grandes va a ser lo que nos va a ayudar a avanzar. Bueno, gracias. Bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María. Realmente ahora estamos metidos dentro de programas, estamos metidos dentro de estadísticas, hemos aparecido, con lo cual estamos cumpliendo a Marius, el volver lo invisible visible, y dentro de poco le podremos llamar de otra manera. Se me olvidó una cosa curiosa, pero que es importante. Hay veces que en la consulta me pasaba que una mujer me decía: doctor, ¿me puede mirar que tengo una verruguita justo debajo de la mama? En la línea de la mama, lo que la mujer dice que es una verruguita son pezones supernumerarios. Pueden aparecer. Esa es la línea mamaria, que es, digamos, germinal, y que se ha involucionado, pero que ha quedado restos a veces, y con un pezón que a veces incluso tiene un tamaño relativamente grandecito. Gracias, pues por aquí por el chat nos dan las gracias, os felicitan por la iniciativa de este webinar y totalmente de acuerdo con todos. Hay que hacer esfuerzo enorme a nivel colaborativo, económico y de investigación. Hay que pasar de invisibles a visibles. Muy bonito, Marcos Alfonso. Gracias, María, gracias, Juan, por supuesto. Gracias a vosotros. Nos vemos el 5 de junio para hablar de vida o calidad de vida. Muchas gracias a todos los que estéis en directo y de verdad, un placer y muchas gracias por las preguntas. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.